Congreso Peruano de Derecho Internacional se está llevando a cabo hoy 25 y mañana 26 de septiembre. Recordemos que este curso está siendo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El objetivo principal del segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional es promover un espacio académico de discusión que permita el análisis, reflexión y actualización sobre los principales temas y desafíos contemporáneos del derecho internacional. Agradecemos sinceramente su presencia y compromiso con el avance del derecho internacional en nuestro país. Esperamos que este Congreso sea una experiencia enriquecedora, los motive a seguir contribuyendo al fortalecimiento del marco jurídico internacional y la promoción de la justicia global. Fuerte los aplausos, por favor. El día de hoy contamos con diferentes autoridades y contamos con la presencia de distintas para esta honrosa inauguración. Por un lado tenemos al señor embajador Óscar Baurtúa de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Fuerte los aplausos, por favor. También contamos con la presencia de la doctora Gloria Almastar Bruno, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fuerte los aplausos, por favor. Como no, también contamos con la presencia del magíster Eduardo Vegaluna, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y jefe de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fuerte los aplausos, por favor, a todos ellos y a todos nuestros invitados especiales. Nuevamente le brindamos fuertes aplausos. Para unas palabras de bienvenida al segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional, invitamos al frente, recibimos con fuertes aplausos a la doctora Gloria Almastar Bruno, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenida, doctora. El segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional se da dentro de una coyuntura especialmente difícil y retadora para las democracias en el mundo, para la seguridad internacional en varios lugares del planeta y también debido a los retos que plantea la intensificación del uso de la inteligencia artificial y la migración masiva de millones de personas. Según un reciente informe de IDEA Internacional, la democracia en todo el mundo se ha debilitado y la mayoría de los países han experimentado un deterioro en su desempeño. Según IDEA Internacional, las categorías de derechos, Estado de Derecho y representación, que incluyen aspectos fundamentales de la democracia, como la libertad de prensa, la independencia judicial y la credibilidad electoral, sufrieron importantes descensos en este quinquenio, en diversos países del mundo, y nuestro país no ha sido la excepción. Por su parte, los conflictos internacionales están representando una seria amenaza a la convivencia pacífica de las naciones y un riesgo real a la vida de muchas personas en diversas partes del mundo. Esto sin duda requiere que el derecho internacional y las organizaciones internacionales desarrollen sus mayores esfuerzos por encontrar salidas pacíficas, dialogadas y sostenibles a los conflictos internacionales. En este esfuerzo, el desarrollo de eventos como el que empezamos hoy representa un espacio invaluable de reflexión crítica, construcción colectiva y democrática de propuestas y esperanzas de posibles soluciones. Desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estamos convencidos que podemos contribuir a este esfuerzo. Nos corresponde formar profesionales con un profundo sentido de justicia, comprometidos con la democracia, los derechos humanos, así como con la seguridad y la cooperación internacional. Una formación que no solo sea rigurosa en lo académico, sino también sensible a los desafíos éticos y sociales que plantea el escenario global al derecho internacional. Agradecemos una vez más a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por promover este evento por segundo año consecutivo, con ideas y propuestas que no se quedan en el ámbito nacional, sino que buscan proyectarse más allá de nuestras fronteras, fortaleciendo presencia del Perú en la comunidad internacional
y reafirmando nuestro compromiso con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Estoy segura que estos 2 días de Congreso Peruano de Derecho Internacional serán una oportunidad para fortalecer nuestra mirada crítica, compartir experiencias y contribuir al desarrollo de un derecho internacional más humano, justo y solidario. Por ello, les doy la más cordial bienvenida al segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional y les deseo el mayor de los éxitos en las jornadas que hoy comienzan. Muchas gracias. Palabras de inauguración. Invitamos al frente al señor embajador Óscar Mortúa de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana Internacional. Fuerte los aplausos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Magíster Gloria Armesta Bruno, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Magíster Eduardo Vega Luna, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Luis García Corrochano Moyano, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien penosamente es excusado. Doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y coordinadora general del segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional. Señor doctor don Martín Belaúnde Moreira, ex defensor del pueblo, ex embajador, magistrado, congresista y respetado jurista y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Señor doctor don Rubén Guevara, director general de Centrum Católica. Distinguidas autoridades de esta casa de estudio, colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, estudiantes todos. Es para mí, inocultablemente, un motivo de complacencia dirigirme a todos ustedes con ocasión de la inauguración del segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional, evento promovido por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, institución que me honro en presidir con el generoso auspicio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de los sacerdotes jesuitas. El asunto que hoy nos congrega no es otro que la celebración de un espacio que aspira a convertirse en un foro de excelencia, donde la comunidad académica, jurídica e internacionalista articule ideas, examine ponencias, contraste visiones y analice con la rigurosidad que amerita los cauces medulares que dan forma a la dinámica mundial. La coyuntura, bien lo ha dicho la señora vicerrectora, de este siglo impone exigencias inéditas que demandan respuestas colectivas y multilaterales, porque sí creemos en el multilateralismo. Las amenazas transnacionales, como la emergencia climática y las persistentes desigualdades socioeconómicas, junto al resurgimiento de tendencias proteccionistas y a la consolidación de un orden eminentemente multipolar, ponen en evidencia la insolvencia de recursos de signo unilateral. Como advirtió magistralmente el pensador australiano Hedley Bull en 1977, la comunidad internacional se sostiene en una conciencia compartida de principios que, al cristalizarse en normas, encuentran su organización en instituciones, entre ellas, con particular relieve, la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente por las fragilidades antes enunciadas y con ocasión de su 80º aniversario, procede rememorar los arreglos primordiales consignados en la Carta de San Francisco de 1945, la búsqueda de la paz y de la seguridad internacionales, con el objetivo de reivindicar el horizonte normativo que originalmente inspiró la estructura multilateral y que debe servir de brújula a las relaciones internacionales contemporáneas. ¿Cómo no admirar a las Naciones Unidas con sus debilidades y flaquezas, pero sus grandezas,
cuando el Perú ha estado representado en los más altos niveles con personalidades epónimas como don José Luis Bustamante y Rivero, ¿no?, presidente de la Corte Internacional de Justicia, de Víctor Andrés Belaúnde en su condición de presidente de la Asamblea General y de Javier Pérez de Cuellar, 2 veces secretario general de dicha organización mundial. Los cuestionamientos que hoy aquejan a dicho organismo son ciertamente válidos, legítimos y reclaman respuestas serias. Empero, la alternativa no es la desafección, sino la reformulación sustentada en la experiencia de las últimas 8 décadas. La organización debe perseverar, pero sobre bases renovadas, mediante adecuaciones y ajustes concretos que preservan su legitimidad y simultáneamente incrementan su eficacia operativa. La crisis que hoy aqueja al sistema multilateral dimana de una pluralidad de causas, entre las cuales resulta ineludible atender a su trasfondo histórico. Brevemente, el sistema de Bretton Woods en 1944, así como la ulterior creación de las Naciones Unidas, se erigieron como expresiones del idealismo normativo estadounidense, proyectando una arquitectura institucional y en lo esencial una cosmovisión orientada a consagrar valores o principios llamados a regir la conducta de los estados. Como bien lo subraya el historiador británico Eric Hobsbawm, 1994, cito, los planificadores del Nuevo Mundo intentaron crear un conjunto de instituciones operativas que diesen cuerpo a sus proyectos. Página 274. No obstante, la legitimidad de tal armazón ha devenido objeto de crecientes cuestionamientos o prescindencias en la medida que su impronta política ha terminado por erosionar el respaldo de vastos sectores de la comunidad internacional. La paradoja adquiere mayor relieve cuando se advierte que el propio líder, artífice de dicho orden, los Estados Unidos de América, ha evidenciado una renuencia a someterse a la rectoría de los mismos organismos cuya gestación alentó. Tal es el caso de la Organización Mundial del Comercio, OMC, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, o de la Organización Mundial de la Salud, instancias cuya autoridad se ha visto notoriamente mellada por la insuficiencia del compromiso estadounidense. Aquel espíritu fundacional parece difuminarse ante las hostilidades derivadas de la política arancelaria desplegada durante la administración del presidente Donald Trump. En efecto, bajo un cariz marcadamente unilateral y con repercusiones que excedieron con creces lo doméstico para incidir sobre la totalidad del sistema internacional, la imposición de aranceles aduaneros a más de 9 decenas de estados constituyó un punto de inflexión en la legitimidad de los compromisos comerciales multilaterales. La lógica subyacente a tal orientación remite, como advertía Henry Kissinger en su obra La diplomacia 1994, en la premisa según la cual, cito, ninguna política exterior puede desentenderse de la defensa de lo que un Estado considera su interés vital, página 802. Merece, pues, resaltarse que la disonancia alcanzó una materialización institucional cuando el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal declaró inválidas dichas medidas recientemente por contravenir el ordenamiento jurídico vigente France 24/2025, pero que ya se vienen ejerciendo. Este episodio demuestra en definitiva que la invocación de fundamentos legales internos, por más robustos que aparenten ser, no exime a los estados del cumplimiento de los compromisos internacionales libremente asumidos. Empero, revela asimismo una confluencia entre el derecho internacional público y el derecho interno, encrucijada jurídica que se erige hoy como una de las más acuciantes materias de debate. Antes bien, permite constatar
cómo el paulatino repliegue de Washington respecto de la lógica multilateral ha redundado en un perceptible debilitamiento de los mecanismos de cooperación y en la erosión de la necesaria coordinación internacional en ámbitos de particular envergadura, tales como la lucha contra la corrupción o la ciberseguridad, Cardori 2025, a lo que yo añadiría el crimen organizado transnacional. Esto se ha expresado hace algunos días en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la que el presidente Trump se permitió descalificar con acritud la eficacia de la organización y deslegitimar su razón de ser, aduciendo que, cito, ni siquiera intentaron ayudar en el fin de las guerras en el mundo. Tal diatriba, más que un exabrupto, constituye la encarnación de una visión refractaria al multilateralismo, que repudia las sinergias cooperativas y se complace en el ensimismamiento unilateral. Bajo esa impronta, su administración buscó desdeñar las instancias de gobernanza internacional y osó incluso desconocer la existencia de dilemas de carácter planetario como el cambio climático, cuya gravedad no admite relativizaciones ni aplazamientos. Y sin embargo, pese a las voces disonantes que pretenden relegarla a la irrelevancia, las Naciones Unidas persisten, octogenarias ya, como institución angular del orden internacional y como baluarte imprescindible ante el multilateralismo resquebrajado por la áspera pugna entre las potencias. Su capacidad de congregar a las naciones para dialogar y conciliar sigue siendo el único sendero posible para la convergencia interestatal. Empero, el multilateralismo no se limita exclusivamente al marco de las Naciones Unidas. Una diversidad de organismos de naturaleza y alcance variados emergen o concurren, igualmente en la búsqueda de soluciones acordes con los apremiantes retos actuales. En el ámbito regional, contamos con la Comunidad Andina, la Organización de los Estados Americanos, que es el ente regional más antiguo del planeta, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Comunidad del Caribe, entre otros, los cuales configuran espacios de integración económica y de articulación de políticas en materias comunes. A escala mundial se destaca el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, cuya dinámica es de gravital importancia, dada la trascendencia económica de la cuenca del Pacífico. ¿Qué decir de los BRICS, bloque que ha ampliado recientemente su membresía incorporando a estados de Asia, Medio Oriente y África, así también como la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, foro intergubernamental que en las últimas décadas ha acrecentado su influencia en virtud de la participación de potencias como China, Rusia e India, entre otras. No obstante, múltiples cuestiones adicionales ameritan ser igualmente contempladas. La conflagración bélica entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ya ha ocasionado más de 1 millón de víctimas fatales, según estimaciones recientes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, se presenta como uno de los conflictos interestatales más prolongados del siglo XXI. La actuación de potencias occidentales se ha circunscrito hasta ahora a la provisión de asistencia militar y financiera, sin que ello se haya traducido en acuerdos sostenibles orientados a la resolución pacífica del conflicto. Europa Central vive una guerra hace 2 años y medio. Pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha demostrado que ya no es el invencible fortín anticomunista de antaño y la Unión Europea es penosamente desdeñada por la omnipotencia estadounidense. De igual forma, el devastador escenario en Gaza pone de manifiesto un panorama aún más lacerante.
la magnitud del destrozo mundial, del destrozo material y la crudeza de la crisis humanitaria han alcanzado dimensiones tales que la propia Organización de las Naciones Unidas ha declarado formalmente la existencia de hambruna en dicho territorio. En palabras del secretario general Antonio Guterres, se trata de una crisis moral que desafía la conciencia global. Si orientamos nuestra mirada hacia el ámbito sudamericano, se advierte la existencia de problemáticas cuya resolución exige un tratamiento estrictamente diplomático a fin de evitar que deriven en fracturas irreparables para nuestra región. Me refiero en tal sentido a la tensión ya superada en la frontera colombo-peruana, que reclama ser encauzada a través de instancias institucionalizadas de diálogo, como lo ha sido la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana con PERIC, la cual ya celebró una sesión el pasado 12 del presente mes, reafirmando así la voluntad por el entendimiento bilateral y la vía diplomática. Paralelamente, el reciente despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas del Caribe, en cercanía al litoral venezolano, incorpora un factor adicional de incertidumbre a la ecuación regional. En este contexto, la administración del presidente Trump articuló una política hacia Venezuela cuyo eje se orientó a la deslegitimación del régimen de Nicolás Maduro, vinculando su gobierno con actividades relacionadas al narcotráfico. Ello se sustentó, entre otros elementos, en la presunta identificación de redes ilícitas vinculadas a estructuras criminales como el denominado Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, cuyas operaciones ilegales son consideradas una amenaza para la seguridad de nuestras naciones americanas. Cabe advertir asimismo que el fenómeno del crimen organizado ha experimentado un proceso de diseminación, expansión y penetración a través de las fronteras nacionales, comprometiendo la seguridad interna de los estados y por ende se ha constituido en una preocupación creciente para los gobiernos. El desconocimiento de Nicolás Maduro como gobernante legítimo y la tipificación de su régimen como narcotraficante alienta a Donald Trump a intimidarlo y hostilizarlo. Ante tales desafíos, por más próximos o lejanos que parezcan, no podemos olvidar que la diplomacia ha sido el arte por excelencia para privilegiar la supremacía de los principios internacionales sobre la transitoriedad de las ideologías. Solo en ella encontramos la vía que transforma la animosidad en diálogo y la confrontación en concertación. En nuestra región, por ejemplo, la diplomacia se ha instituido como aquella herramienta para impulsar procesos de acercamiento, propiciar entendimientos y consolidar la vecindad que nos vincula como comunidad americana. Nuestra trayectoria histórica da testimonio de ello. El Pacto de Bogotá de 1948 consagró la primacía de la solución pacífica de las controversias. El Tratado de Montevideo de 1960 inauguró la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, antecedente directo de la ALADI, y mucho antes el Congreso de Panamá de 1826, próximo año cumplimos un nuevo aniversario, bicentenario, convocado por el libertador Simón Bolívar, encendió la chispa del ideal panamericanista, hoy materializado en la Organización de los Estados Americanos. A este respecto, resulta ineludible evocar las palabras del insigne diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea, quien en su memorable alocución de 1960 en San José subrayó, cito, en América se han favorecido en todo momento las fuerzas de integración, buscando los principios del derecho y no en la fuerza, el lazo de una permanente solidaridad política. Tales palabras nos recuerdan que la auténtica fortaleza de la diplomacia radica en la voluntad de cooperar, en la fidelidad al derecho y en la convicción de que tan solo en la unidad se proyecta nuestro futuro común. El Perú
ha reafirmado de manera constante su indeclinable compromiso con este noble afán diplomático. Como señaló el ex canciller de Relaciones Exteriores Manuel Lorenzo de Vidaurre en 1824, cito: el Perú tuvo el honor de ser de los primeros en concurrir al llamado destinado a cimentar pactos imperecederos de amistad y alianza entre las naciones del continente. 2 siglos después, esta vocación inicial se ha mantenido incólume, guiando a la acción exterior de nuestra República y recordándonos que el pasado nos impone responsabilidades que trascienden generaciones. Esa impronta histórica ha sido enriquecida a lo largo del siglo XX por la obra intelectual y el compromiso patriótico de insignes diplomáticos e internacionalistas como Víctor Manuel Maurto, Víctor Andrés Belaúnde, Alberto Ulloa Sotomayor, Raúl Porras Barrenechea, Carlos García Belaúnde, entre otros, a quienes José Antonio García Belaúnde 2021 relevara y destacara como maestros de la diplomacia peruana, así como mentores del derecho internacional. Ellos, con erudición, rigor académico y una inquebrantable vocación de servicio, contribuyeron a delinear los fundamentos de una política exterior que concibieron como la custodia de causas permanentes de la nación, la defensa irrestricta del derecho internacional, la afirmación de los derechos humanos, el compromiso con la democracia y la apuesta por una cooperación económica que contribuya al desarrollo compartido son algunos de los principios que delinean nuestra política exterior. Este legado presente que nos honra nuestra memoria histórica y compromete nuestro actual constituye la brújula que debe orientarnos hacia el porvenir de un Perú que, fiel a su tradición diplomática, sepa conjugar firmeza y apertura, identidad y universalidad para visibilizarse con sabiduría en el concierto de las naciones. En plena consonancia con lo ya expuesto, deseo concluir estas sabias reflexiones evocando las palabras del mayor referente de la diplomacia peruana, Javier Pérez de Cuellar, cuya lucidez mantiene plena vigencia en nuestro día. Cito: en un mundo en el que coexisten condiciones de injusticia, hambre y necesidad, ustedes están llamados a recordar constantemente a sus gobernantes el imperativo de la cooperación para el logro de la paz. Señoras y señores, concluyo. Distinguidas autoridades y apreciados participantes, en esta propicia ocasión nos convoca un foro idóneo para la exposición de iniciativas, aportes y reflexiones encaminadas todas a fortalecer, como bien ha destacado la señora vicerrectora, la excelencia del derecho internacional, del derecho de las organizaciones internacionales, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, entre otros, en beneficio del Perú y de nuestros compatriotas. Que este Congreso sea, pues, el espacio donde convergen las voces de quienes sostienen firmemente que el derecho, en su expresión más elevada, sigue siendo la más sólida garantía de entendimiento entre las naciones. Con tal propósito y con la plena certeza que el saber jurídico es también servicio a la paz, justicia y cooperación. No deseo terminar sin renovar nuestra gratitud a esta noble casa de estudios de gran prestigio que nos acoge con generosidad, con aprecio y con cariño, y que nos proyecta hacia renovadas alianzas para futuras actividades. Concluyo asegurando éxitos en todos los debates, las ponencias, las propuestas. Seamos realistas, trabajemos en conjunto para poder sacar adelante tantas inquietudes, tantas frustraciones que el derecho internacional sabe asimilar y sabe, en su capacidad de codificación, proyectar hacia el universo. Por vuestra atención, muchísimas gracias.